Hoy, todas las miradas estarán sobre ti, pues tú te conviertes en un experto en inteligencia artificial. Incluye personajes consistentes en todos tus videos de inteligencia artificial, con detalles increíbles, genialidad y perfección. Cambia los escenarios, la ropa y las poses. Todo esto es gratis y en pocos segundos. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo. Empecemos. Vamos a empezar. El día de hoy, a diferencia de otros videos que hemos visto que se pueden hacer con esta aplicación, vamos a ir un poco más allá. Ya no se trata solamente de hacer el video. Se trata de hacer el video con personajes consistentes. Es decir, el mismo rostro, la misma cara, diferente ropa, diferentes escenarios. Entonces, estamos aquí en Moonvalley AI. Como ustedes ven, hay unos videos espectaculares con mucho detalle y precisión. Y todo es perfecto. Pero lo que ahora vamos a intentar hacer es, por ejemplo, tomar este video que está aquí o crear uno nuestro propio, en donde este rostro se va a repetir en diferentes posturas, ¿verdad? Diferente ropa, diferentes escenarios, para crear realmente algo increíble, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Les he dejado aquí en la descripción de mi video el link para Moonvalley AI. Ustedes le van a dar clic y van a llegar aquí a la página de Moonvalley. Le van a dar aquí donde dice Try the Beta, ¿sí? Y automáticamente les va a decir entren a Discord, ¿ok? Como yo ya estoy creado, ya tengo mi usuario en Moonvalley, simple y llanamente vamos a entrar directamente a la plataforma de Moonvalley. El logotipo de Moonvalley es este que está aquí, ¿verdad? Y automáticamente lo que vamos a hacer es elegir una de las salas. Bueno, vamos a elegir la sala número 1, ¿sí? Donde ya hay algunos videos creados de algunas personas. Y vamos a empezar directamente con un prompt nuestro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar y vamos a poner create, espacio, y donde dice prompt, nosotros vamos a agregar un prompt en estilo. Ya saben ustedes que para los diferentes estilos tenemos comic book, fantasy, anime, realista o 3D. En duración vamos a tener corto, mediano y largo, ¿verdad? En tiempo. Y tenemos algunas opciones más. Y para nosotros crear justamente estos videos que tengan el personaje consistente, vamos a utilizar esta herramienta que se llama Seed, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a poner un prompt que yo tengo justamente aquí. Entonces le vamos a poner close up, ¿verdad? Mid body, close up mid body shot. Y le vamos a poner of a girl sitting on her couch, ¿verdad? Vamos a poner una coma. In the living room. Muy bien. With red hair. Se me fue una I. Muy bien. ¿Qué más vamos a poner? Beautiful. ¿Qué más? Le vamos a agregar cinematic. Le vamos a agregar también photorealism. Y le vamos a también agregar perfect details. Vamos a ponernos un poquito más acá. Perfect details. ¿Ok? Entonces tenemos close up of a mid body shot of a girl sitting on her couch in the living room with her hair, with red hair, beautiful, cinematic, photorealism, perfect details. ¿Ok? En estilo, vamos a comenzar por el estilo realista. Vamos a dar una duración media. Y donde dice Seed, aquí donde quedan estos de que dice 5 más, le vamos a prestar Seed. Y nosotros vamos a agregar un número que no nos debemos olvidar, porque para cada video que vayamos a reproducir, tenemos que utilizar el mismo número, ¿ok? Entonces, para hacerla fácil, le voy a poner 4 nueves y 4 cuatros, ¿verdad? 4 nueves y 4 cuatros, ¿ok? Aquí le vamos a dar Enter y vamos a ver los resultados de este video en un segundo. Espectacular este video, espectacular. Fíjense ustedes. Está aquí el prompt que pusimos, ¿verdad? Dijimos una chica que esté sentada en su sofá, en la sala, que tenga pelo rojo, ¿verdad? Que tenga ciertos detalles, fotorrealista y demás. Le dimos el modelo realista, como se acuerdan, y está el seed que le dijimos, ¿ok? Vamos a darle play para que ustedes vean el resultado.
Miren ustedes los detalles, el movimiento, no. Excelente y perfecto el video, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar el prompt, ¿verdad? Exactamente como lo pusimos. Vamos a darle copy y vamos a crear uno nuevo. Pero esta vez lo que vamos a hacer es hacer una pequeña variación en el prompt y el estilo vamos a hacer el mismo. El realista, la duración la misma, medium. El seed, como ya saben, tenemos que agregar el mismo seed que pusimos antes, que eran 4 9s y 4 4s. ¿Ok? Y esta vez, para que ustedes vean un cambio en el video, vamos a tener que cambiar, por ejemplo, que en vez de que diga sitting on her couch, le vamos a poner sitting on a chair, ¿verdad? On a chair. Vamos a ponerle chair. Y en vez de poner in the living room, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner in the mall. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Hemos cambiado que en vez de que esté sentado en el coach, vamos a estar sentado en una silla y que va a estar sentado en el mall. Lo demás tal cual, hemos cambiado el sit y le vamos a dar enter. Para crear de una vez todos, vamos a nuevamente a crear el tercero, ¿verdad? Le vamos a poner control C, el estilo también realista, la duración medium. Vamos a agregar el sit, ya saben, 1, 2, 3, 4 9s y 1, 2, 3, 4 4s. Esta vez en vez de ponerle her coach, vamos a poner sitting on, vamos a ver, acá tengo on a bench. On a bench, muy bien. Y en vez de living room, vamos a poner in the park. ¿Sí? Muy bien. Ya estamos, in the park. Todo lo demás tal cual. Le damos enter y lo mandamos a crear. Y creemos un cuarto también. De nuevo vamos a poner create, copiamos el prompt. Ya saben, el estilo realista, la duración medium. El sit hay que agregarlo con los 4 9s y los 4 4s. Y en vez de ponerle coach, le vamos a poner on. Vamos a también a ponerle también un chair. Pero en vez del de living room, vamos a agregarle in a bar. ¿Ok? Entonces tendríamos en este momento un video creado y hemos mandado a crear 3 videos más. Esperemos unos segundos y veamos el resultado. Bueno, la magia la tenemos aquí en pantalla. Este es nuestro primer video. Ustedes recordarán que este fue el prompt que utilizamos. Le pusimos este sit, 4 9s y 4 4s, estilo realista, ¿verdad? Solo para que lo recuerden cómo era, le vamos a dar play nuevamente. Fíjense el rostro, acuérdense del rostro. Vamos a ver la segunda creación que hicimos. Está un poco más abajo. Vamos a ver, está por aquí. Ajá, aquí está. Esta segunda creación tiene el mismo sit, como se dan cuenta. Esta vez está sentada en una silla en el mall. Fíjense ustedes el cambio de locación, algo de cambio de ropa. Vamos a darle play. Genial, ¿no? Genial, los detalles, la imagen, cómo se mueve el pelo, la gente atrás, o sea, increíble el video. Vamos al tercero. El tercero ya no está sentado en una chair, sino en un bench del parque y está en el parque, ¿sí? El mismo sit, el rostro es el mismo, diferente ropa, diferente entorno. Vamos a darle play. Digan, espectacular, ¿no? Espectacular. Y por último, el último video debe estar un poquito más acá abajo. Este no es. Vamos a ver. Estamos llegando. Aquí está el último. El mismo sit, como ustedes ven, ¿verdad? Esta vez está sentada en una silla, pero en un bar, ¿sí? El mismo sit, realista. Le vamos a dar play. Ajá. Y así hemos sacado los primeros 4 videos de inteligencia artificial con personajes consistentes, cambiando ropa y escenas, con un realismo absoluto, un gran detalle y que a ustedes les va a servir muchísimo para todas las cosas que quieran hacer, sus trabajos, sus videos, etc. Vamos a hacer un segundo gran ejemplo y nos vemos ahí en un segundo. Got the time, hands up in the air, show 'em how to fight, move it to
Para este segundo ejemplo, vamos a hacer un nuevo prompt, ¿verdad? Esta vez tenemos ya aquí creado uno que dice que vamos a hacer un jugador de fútbol, que esté en un estadio de fútbol, que sea hombre, que tenga pelo verde, y los tradicionales cinematic, fotorrealista y detalles perfectos, ¿ok? Esta vez la duración, o el estilo, perdón, en vez de hacerlo realista, vamos a hacerlo como un comic book, ¿ok? La duración en duración media, y el seed vamos a utilizar un número completamente distinto. Entonces podría ser 555 y 444, ¿verdad? 4 5 y 4 4, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a copiar el mismo prompt que ya lo tenemos. Creo que es hasta ahí. Voy a hacerle copy. A este le vamos a dar enter aquí para que se comience a crear. Aquí ya está creándose. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros para que ustedes vean la diferencia. Vamos a poner igual aquí en el estilo comic book, duration medium, el seed 5555 4444. Muy bien, esta vez en vez de hacer un soccer player le vamos a poner, por ejemplo, puede ser vamos a ponerle un tennis player, ¿verdad? Y en vez de que sea un soccer stadium, podemos poner un tennis court. Tennis court, ¿ok? Ya saben exactamente lo mismo. Le damos enter, que se comience a crear. Vamos al siguiente, create, le pegamos el prompt, el estilo comic book, la duración media, el seed 1 2 3 4 5 y 1 2 3 4 4, ¿ok? En vez de soccer player, podemos ponerle ahora un basketball player. Basketball player, y en vez de un soccer stadium le ponemos un basketball court. Muy bien, le damos aquí enter, se comienza a crear. Y por último, el mismo prompt, ya saben, el estilo comic book, la duración media, el seed 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4, y en vez de ponerle ahora soccer le vamos a agregar, podría ser un volleyball player in a volleyball court. Vamos a ponerle aquí volleyball court, ¿ok? Le damos enter, esperamos unos segundos y veamos los resultados apenas estén listos. Bueno, pues tenemos ya los resultados. Este es el primero, justamente aquí estamos como un soccer player, ¿verdad? En un estadio de fútbol. Ya saben, el seed 555444. Vamos a darle play para que vean el resultado. Genial, ¿no? Los detalles del estadio, el pelo, el movimiento, las luces atrás como luces de estadio. Muy, muy importante y muy interesante el resultado de este video. Este es el segundo. Aquí tenemos ahora un tennis player en un tennis court. Vamos a darle play. De nuevo, pues, si se dan cuenta es la misma cara. Creo que me está tornando el hombre como que ya no es tan hombre, pero bueno. Ven ustedes ahí la imagen. Vamos al tercero. Este es un basketball player, ¿verdad? Le vamos a dar play. Y de nuevo, pues ustedes ven justamente la cancha de básquet, el chico, la misma cara, el mismo pelo. Genial, ¿no? Y por último, uy, este sí parece que tiene hasta aretes. Bueno, vamos a ver. Este es el de voleibol. Vamos a darle play. Como que amaga, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes, la cara es la misma, ¿sí? Es exactamente la misma cara, el mismo pelo, en diferentes, obviamente, escenarios. Y así, ustedes pueden, pues, hacer sus propias creaciones, sus propios prompts. Ya saben que mientras uno genera un prompt con más detalle, 4, 5, 6 líneas de prompt donde ustedes les van diciendo qué tipo de ropa quieren, qué tipo de ojos, qué tipo de accesorios y demás. La inteligencia artificial con más información obviamente saca videos con mejor detalle, ¿sí? Así que los invito a hacer sus propios videos aquí en Moon Valley. Hagan los personajes consistentes, creen sus propias creaciones, agreguen, ya saben, agréguenle música, ¿verdad? Agreguen texto, agreguen voz, únanlo, pónganle efectos, pónganle transiciones y saquen pues
unas grandes creaciones para ustedes. Estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes, así que míralo las veces que desees. Gracias por tu like, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Soy Eduardo Miranda y esto es Hobby Educativo.